Una de las cosas que son profundas, ¿no? Y que a veces no manejamos es la doctrina de la regeneración, ¿no? Cuando estudiamos teología, hay varias ramas de teología y tratan con diferentes temas, ¿no? Y una de ellas es la teología de la regeneración, ¿no? En otras palabras, el Señor trabaja, forma a las personas después de que se convirtieron, ¿no? Sabemos claramente que cuando uno se convierte al Señor, uno recibe a Cristo, uno recibe el perdón de sus pecados, ¿no? Pero de acuerdo al libro de Hebreos, dice que Él pagó no solamente por nuestros pecados, sino también por nuestras iniquidades, ¿no? La palabra pecado no es lo mismo que la palabra iniquidad, ¿no? Y te voy a explicar. El pecado es la causa, ¿no? El pecado es la causa, se puede decir. Y la iniquidad es el efecto de esa causa. Por eso la Escritura nos enseña que hay algo que se conoce como la maldición generacional, ¿no? Dice el Señor que, por ejemplo, la persona que, y no solo la persona, sino las naciones, ¿no? Y este caso, el caso de las naciones que practican hechicería, por ejemplo, ¿no? Brujería, espiritismo, adivinación, o sea, todo el ocultismo, ¿no? Especialmente la idolatría, ¿no? Esto produce una maldición, no solo sobre la primera, sino la segunda, la tercera y hasta la cuarta generación de los que violan ese mandamiento, ¿no? Del Señor. Acuérdate que son 613 mandamientos, pero para solamente resumir, los 10 mandamientos que el Señor nos dio, tienen mandamiento de no tener dioses ajenos, ¿verdad? Y cuando Dios hablaba de dioses ajenos, Dios hablaba de cualquier otro Dios o cualquier otra persona, ¿no? Cualquier objeto que fuera, que se le rindiera culto o veneración. Mira, entonces, luego que el Señor dijo, no tendréis dioses ajenos, luego el Señor dijo, no te inclinarás ante ellos ni las honrarás, ¿verdad? Porque esto es abominación para el Señor. Y dice el Señor que Él trae una maldición sobre la primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación. Entonces, el pecado de los padres, ¿verdad? Vino a ser la iniquidad de los hijos, ¿no? O sea, pues que si tu papá fue una persona idólatra, entonces a ti todavía te alcanza la maldición de la idolatría. Y no solamente a ti, sino a tus nietos, bisnietos y tataranietos, porque el Señor habló de primera, segunda, tercera y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, puede ser que tú cometas un pecado, ¿no? Y luego las consecuencias de ese pecado son las iniquidades. Para aclarar esto y no tardarme mucho, dice que la maldición funciona en 3 áreas, ¿no? La primera es enfermedad, la segunda es pobreza, ¿verdad? Y la tercera es inclinación a hacer lo malo. Por ejemplo, hay en el mundo espiritual, ¿no? Hay genes como en el mundo físico, ¿no? Los médicos lo comprueban. Hay genes recesivos y hay genes dominantes, ¿no? Por eso el médico te pregunta, ¿quién tuvo cáncer en tu familia? ¿Quién tuvo problema del corazón? ¿Quién tuvo problema del hígado? Porque lo que le pasa a tus padres probablemente te va a pasar a ti, aunque no siempre es la norma, porque, como digo, tanto física como espiritualmente hay genes recesivos y dominantes. Un gen recesivo es, por ejemplo, 2 hijos salen bien, pero otro salió malo, porque el tipo no hace caso, está metido en las drogas, salió igual que el abuelo, ¿no? No salió igual que el papá, porque el papá es un hombre de bien, no es un hombre drogadicto, nunca fue alcohólico, pero el abuelo sí. Entonces vemos que un gen recesivo apareció en un nieto, ¿verdad? Por los pecados del abuelo. Ahora, lo que estoy tratando de decir es un poquito complicado, pero es así también en el mundo espiritual. Por eso el Señor no solamente está hablando de pecado, sino que está hablando de iniquidad. El Señor nos perdonó nuestros pecados en la cruz, ¿verdad? El Señor nos redimió de la maldición. O sea, no estoy enseñando que una persona cristiana es maldita. Lo que sí es importante es que a medida que tú vas escuchando las promesas de Dios, tú vayas apropiándote de esas promesas. Y te vas dando cuenta, ¿verdad? Por la fe, que todo te pertenece en Cristo. No puedes quedarte tampoco así en el arranque nada más. Muchas personas no han hecho oraciones específicas sobre ciertas iniquidades que los atormentan,
¿verdad? Acuérdate que hay áreas de cada uno de nosotros que son nuestras debilidades y el diablo las conoce bien. Los demonios te han estudiado y saben exactamente, como dicen en mi país vulgarmente, de qué pata tú cojeas, ¿no? Es por decirlo así, sabemos exactamente en qué áreas somos débiles y es precisamente esas áreas de iniquidad, no de pecado, sino tendencias que todavía tenemos a ciertas cosas malas, ¿verdad? Esas son las áreas que Satanás va a atacar, ya que el Señor te perdonó tus pecados y también tus iniquidades, pero ya no tenemos que trabajar en los pecados de nuestros padres, ¿verdad? Porque Cristo nos redimió de esa maldición, ni en los pecados pasados de nosotros tampoco, porque Cristo nos perdonó todos los pecados. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero en la regeneración, ¿verdad? Entonces tenemos que ir como creciendo espiritualmente para no vivir en el viejo hombre, sino en el nuevo hombre, ¿verdad? Y ahí es donde muchas personas no entienden que hay que trabajar, o más bien Dios tiene que trabajar con nosotros. Como el profeta Jeremías fue enviado a la casa del alfarero y dice que la vasija que el alfarero hacía se echó a perder en su mano, porque hay objetos dentro del barro, piedras, paja, cualquier imperfección, que cuando la rueda gira muy rápido, los dedos del alfarero golpean contra esas imperfecciones y es por eso que la vasija se echa a perder, porque el barro todavía tiene basura. Y entonces el alfarero, cuando eso pasa, entonces vuelve, como dice la palabra en Jeremías, saca las imperfecciones para volver a hacer otra vasija según a él mejor le parece hacerla. Y esa es la madurez espiritual, ese es el crecimiento cristiano, ¿verdad? Ya no chisme, ya no envidia, ya no celo, ya no contienda, ya no enojo, ya no ira, ya no gritería, porque entonces, si no, las iniquidades todavía están trabajando en nosotros y el Señor nos redimió de todo eso. O sea, pues que hay un trabajo que hacer, por eso el discipulado, ¿verdad? Por eso el discipulado, porque a veces hay hermanos que son como los pescados, ¿no? Que los tiramos al sartén y todavía tienen tripas y escamas, ¿verdad? Y ese es el problema de este negocio del evangelio, ¿no? Y perdona que le diga negocio, pero es así. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, así que no estoy saliéndome de la escritura. Entonces, pero es el negocio del evangelio, tratar con las vidas para que cambien, porque si no cambian, serán de tropiezo y difamación del evangelio de Cristo. Serán instrumentos de palo y de madera y no de oro ni de plata, porque son cristianos que todavía andan en cosas viles y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados, ¿no? Hoy, este es un breve como introducción para que te des cuenta la necesidad que hay de crecer en el evangelio. No podemos quedarnos como estábamos, ¿no? Dios quiere que seamos verdaderamente ejemplo. Es más, si no sé, comenzamos en Santiago, ¿no? Y es que el Señor habla, y perdóname, mamá, que lo tengo. ¿Sí tienes Santiago? Ok, solo que te quiero pedir algo para que algo que es importante, que lee desde Santiago 1:2. Okay. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Imagínate tú que escúchalo otra vez. Dice Santiago que las pruebas y las dificultades, ¿no?, van a venir a nuestra vida precisamente para testear, para probar a ver si hay fruto en nosotros o no, porque la madurez espiritual está basada en el fruto que nosotros demos, ¿no? Y no tiene absolutamente nada que ver con hablar en lengua ni nada de eso. Esos son dones del Espíritu. El fruto del Espíritu no es ni lengua, ni echar fuera demonios, ni orar mucho, ni nada de eso. El fruto del Espíritu tiene que ver con la persona de Cristo manifestada en nosotros, ¿no? Y para eso vienen las dificultades, para ver quién es quién, ¿no? A ver si somos cristianos en la candela, cuando la cosa está difícil. ¿Cómo respondes en el momento difícil? Esa es la meta que todo cristiano debe tener, ¿verdad? Y tú viste a esa persona bien suavecita, bien tranquila, ¿verdad? No hay problema, no se enoja, nunca se ofusca, nunca tiene temor, siempre está confiando.
no es una persona que está metida en chisme, en contienda, no le dan celos, no le da envidia, al contrario, ¿no? Cuando a alguien le va bien, se alegra, ¿no? Y tienen una inocencia en su corazón tan tremenda que nunca los ves mintiendo, ni ocultando defectos, ni nada de eso, sino que dicen lo que es, ¿verdad? Como la inocencia de un niño es lo que Dios quiere hacer con nosotros, básicamente. Por eso dice que el que no se hace como uno de estos pequeñitos no puede entrar al reino de Dios. O sea, Dios quiere que nosotros desarrollemos una inocencia, ¿verdad? En sí, especialmente en cuanto a nuestro comportamiento, ¿no? Así es. Y dice el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces aquí podemos ver que la sabiduría viene de Dios, pero el conocimiento viene de la universidad. Y muchos de nosotros pasamos por esta situación que no tenemos sabiduría de Dios. Queremos por nuestra propia opinión o lo que aprendimos en la escuela vivir la vida, pero no es así como debemos de vivirla, sino que muchas veces tenemos la necesidad de tener sabiduría de Dios para tratar con las personas, porque ahí es donde Dios nos va a moldear. Exactamente, y lo que sucede es de que dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? No conocimiento, sino sabiduría, como la sabiduría que tenía Salomón, por ejemplo, ¿no? Que ustedes conocen todos cómo Salomón actuaba, ¿no? Por eso dice, tuvo una salida salomónica, ¿no? Porque a mí las decisiones que tomaba era una sabiduría que no se aprende en ningún lado, sino que Dios te la da, ¿no? A medida que vas viviendo. Y eso tiene que ver con el crecimiento espiritual, pues de tal manera que acuérdate que muchas personas, por ejemplo, quiero citar esto, el divorcio, por ejemplo, el divorcio sucede por una sola cosa. Jesús se lo dijo a los fariseos, porque ellos le dijeron, ¿por qué Moisés nos dio permiso de divorciarnos? Entonces Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, ¿verdad? Por eso se divorcian, porque son duros del corazón, ¿verdad? Y ahí hay dureza de corazón, pues a veces hay gente que se divorcia y no dijeron por qué fue, ¿verdad? Pero Jesús dijo por qué fue. Fue por la dureza del corazón, porque no había crecimiento espiritual, ¿no? No había espiritualidad, pues se endurece el corazón, ya sea por X, no hay perdón o a lo mejor no hay buen trato, no hay, no sé, una inspiración, ¿no? De poder ser el esposo que yo debo ser para mi esposa, o ella no es la esposa que debe ser para mí. Entonces hay una competencia en lugar de un acuerdo, ¿no? En un matrimonio. Y por eso es que en la dureza del corazón, pues Jesús les dijo, en el principio no fue así, sino que es hasta que la muerte los separe. Pero por la dureza del corazón, Moisés les dio permiso, les dijo de divorciarse, ¿verdad? Porque era la pregunta que tenían ellos. Y así pues que cuando hay falta de madurez espiritual, de crecimiento espiritual, entonces suceden estas cosas. Es solamente un ejemplo, ¿no? Aparte, por ejemplo, cuando todavía sentimos envidia por la persona, cuando somos celosos, ¿no? Cuando hay celo, hay inseguridad, no hay fruto del Espíritu, ¿verdad? Y eso es lo que se va desarrollando mientras que Dios va tratando con uno. Acuérdate que las cosas que nos pasan en la vida, dice, tened por sumo gozo cuando os hayáis afligidos en diversas pruebas, ¿no? Cuando dice, ya no veo las horas de que se me termine este problema. Bueno, pues, I'm sorry, pero eso quiere decir que todavía no has aprendido, ¿verdad? Esa es la verdad, es el verdadero evangelio. Entonces va a tener que venir más pruebas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en un momento dado tú digas, bueno, pues no, lo que Dios diga, ¿no? Y bueno, el Señor, te amo en las buenas y en las malas, cuando tú puedes manifestar paz, paciencia, ¿no? Que es el objetivo de nuestra predicación en esta noche, ¿verdad? Así es. Mira, a veces tenemos problemas con la gente porque es un plan de Dios para nuestra vida, para hacernos madurar y para hacernos crecer. Quiero decirte que la paciencia solamente es algo que Dios te da como una inmunidad para poder, para poder ser inmune con estas personas, a los ataques que la gente te puede dar. Tú tienes que tener paciencia porque la paciencia va de la mano con la fe, y esto es bien importante saberlo. Y también quiero decirte que ¿por qué necesitamos la sabiduría de Dios? Porque necesitamos el discernimiento de espíritus.
Cuando nosotros oramos, leemos la Biblia, nos metemos con Dios, Dios nos da discernimiento de espíritu, de saber si la persona, por ejemplo, está poseída por demonios, o si la persona tiene un problema mental, o si la persona lo que es bipolar. Y entonces nosotros las cosas que pasamos, las situaciones que pasamos con esas personas, no las tomamos personales. ¿Por qué? Porque tú estudias a la persona y sabes por medio de la palabra qué es lo que le está pasando a la persona, qué es lo que tiene y contra quién tú peleas. Mira, y hay algo importante, porque si la persona está afectada o la persona está padeciendo de una enfermedad mental o bipolar, o a lo mejor tiene demonios, eso puede afectar tu corazón. Tú tienes que tener paciencia para ser inmune a esta situación. Hay un versículo aquí que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ahí viene hablando, ¿no? O sea que la bipolaridad no es algo nuevo que los psicólogos descubrieron hace poco, porque dice el hombre de doble ánimo, ¿no? O sea, la persona que un día está bien, otro día está mal, puede ser simplemente porque hay una afección espiritual. Ya se sabe que la razón por la cual estudiamos al enemigo es para poder tener paz, ¿verdad? No podemos tomar en cuenta o literal todo lo que la gente te dice, porque tienes que averiguar, como decía mi esposa, si esta persona en realidad está afectada por espíritus, ¿no? Acuérdate que el discernimiento de espíritus, no de espíritus, sino de espíritus, porque hay nuestra lucha, como dice el libro de Efesios ahí, ¿verdad? Si quieres lo lees, ¿no? Efesios 6:12, si me quieres acompañar, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y estamos hablando, fíjate bien, y por eso se necesita el fruto del Espíritu: amor, gozo, paciencia, templanza, dominio propio. Tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Tenemos que, como dije el domingo, ¿no? Hablando de la paz, para tener paz hay que trabajar. No es que en la paz tú no hagas nada. En la paz tú estudias a tu enemigo, te das cuenta por qué hace lo que hace, ¿verdad? Dios te lo revela, te muestra, ¿verdad? Como decía mi esposa, hay personas que están afectadas, ya sea por espíritus o simplemente por cuestiones, traumas, ¿verdad? Del pasado. Entonces, hoy más que nunca necesitamos nosotros los creyentes ser maduros, ¿verdad? No podemos ponernos a tú, ¿no? Con la gente. ¿Por qué? Porque honestamente te digo, una persona de doble ánimo puede convertirte a ti en una persona de doble ánimo también, ¿verdad? O sea, dice que si tú andas con un iracundo, tú te vas a volver iracundo también, ¿verdad? El enojo se pega, la amargura se pega, o sea, son cosas que hay en las personas que hoy en día tenemos que aprender, ¿no? Timoteo decía, antes de ir acá, Timoteo decía que en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos, infatuados, sin afecto natural, ¿verdad? Implacables, calumniadores, intemperantes, ¿verdad? O sea, toda la lista que hay es, wow, la clase de gente con la que nosotros nos podemos topar, ¿no? O con la que nos podemos juntar. Muchas veces encuentras esas personas dentro de tu misma familia, personas que son, a la verdad, son tóxicas, ¿verdad? Y uno no sabe cómo lidiar con eso si uno no es maduro espiritualmente. Uno tiene que entender primero que uno no tiene enemigos en la gente. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. O sea, obviamente Satanás va a usar personas, ¿verdad? Para poderte serruchar el piso, como dicen, ¿no? ¿Verdad? Sí, tenemos que tener mucho cuidado porque, como tú dices, puede ser que esto nos afecte. Si nosotros estamos con una persona que padece de esto y nosotros no somos suficientemente maduros espiritualmente, puede afectar nuestra vida. Porque sí, para discernir los espíritus, porque puede afectarnos. ¿Por qué, pastora? Porque si esta persona hoy te dice que te ama,
y mañana tú vienes y la quieres abrazar y te dice, no, 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 y te rechaza, entonces estás en un sube y baja emocionalmente, en un doble ánimo, y esto afecta a tu corazón. Mira lo que dice Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y esto lo dice el libro de Hebreos, ¿no? En Hebreos 12, en el contexto de la disciplina de Dios, ¿verdad? Escucha esto, siempre vamos a encontrar lucha. Jesús dijo, imposible que no venga tropiezo. Imagínate tú qué quiere decir eso, que va a venir tropiezo, porque Jesús dijo, imposible que no venga, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo. Mejor le fuese, ¿verdad? Que se hubiese atado una piedra de molino y una soga al cuello y echarlo en el fondo del mar, ¿verdad? Porque literalmente Dios es el que se encarga, ¿verdad? De las personas que nos hacen la guerra. Literalmente nosotros estamos llamados a desarrollar, ¿verdad? Una forma espiritual de lidiar con estas situaciones. Yo sé que Dios te está hablando porque hoy en día estamos lidiando con este tipo de problema, ¿verdad? Este tipo de situación donde a veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? Pero creo que Dios nos da sabiduría, ¿verdad? Amén. Para poder desarrollar, ¿verdad? Y no sé si tenemos más versículos bíblicos para no Sí, mira, hablar por gusto aquí. en Efesios capítulo 4, si vas conmigo, dice así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. En el vínculo de la paz, ¿verdad? O sea, acuérdate, tú estudias a las personas, ¿verdad? Estudias las situaciones y te das cuenta que no son las personas, sino que el enemigo, ¿verdad? Como lo hizo de una manera sublime con Pedro, por ejemplo, ¿no? Pedro estaba persuadiendo al Señor de no ir a la cruz. Y Jesús lo identificó inmediatamente. Dios se dio cuenta del espíritu que estaba sobre Pedro, porque le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas del cielo, sino en las cosas de los hombres, ¿verdad? Porque Pedro, en un interés egoísta, no quería que el Señor fuera a la cruz, porque él estaba contento con el Señor, pues el Señor resucitaba muertos, multiplicaba panes y peces, o sea, él dijo, si se me va el Señor, bueno, me quedo embarcado acá. Entonces él solo pensaba en él. Entonces hay muchas personas que son egoístas, muchas personas que son envidiosas, ¿verdad? Gente que tiene malas intenciones, por decirlo así. Y tú tienes que caminar en ese espíritu de poder discernir, ¿verdad? Sin que te digan. Acuérdate que Jesús dice que no tenía necesidad que nadie le dijera quién era la gente, porque él sabía lo que había en el corazón de las personas. Entonces, cuando tú eres maduro espiritualmente, tú percibes que hay maldad y simplemente toma las medidas necesarias para no ser perjudicado. Amén. Eso es una de las ventajas de crecer espiritualmente. Y en las iglesias, lamentablemente, a veces las personas no son maduras, sino que tú ves la sabiduría humana en todo su apogeo. Chisme, contienda, envidia, calumnias. Terrible. ¿Por qué? Porque las personas, en lugar de ser espirituales, son carnales, ¿no? Acuérdate que las obras de la carne son enemistades, pleitos, celos, contienda. Eso es lo que dice el libro de Gálatas. Entonces, ahí es donde realmente tenemos que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar en nuestra madurez espiritual, y no solamente en las relaciones interpersonales, sino en todo lo que hacemos. Porque hay veces que no se van a dar las cosas que queremos, ¿verdad? Pero si somos pacientes, si podemos tener ese fruto y saber esperar en el Señor, saber depender de Dios. Una vez más, templanza, dominio propio, mansedumbre, bondad, fe, ¿verdad? Amor, dominio propio. Dice que contra tales cosas no hay ley, pues no hay diablo, no hay demonio, no hay situación que pueda contigo si tú puedes mantenerte como dueño de ti mismo, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere que tengamos, seamos dueños de nosotros mismos y sepamos actuar en los momentos difíciles, que es cuando realmente se prueba quién es de Dios y quién no es de Dios. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Y eso es lo más importante. Así es, y la enseñanza viene de la disciplina
de Dios y el trato de Dios con cada persona. Y siempre Él va a sacar lo mejor de nosotros. Si somos verdaderamente cristianos, Él va a sacar lo mejor en la disciplina. Pero si no somos verdaderamente cristianos, mira, hemos visto que a veces situaciones difíciles, por ejemplo, ahora en la pandemia, como tú dices, se ve quién es quién de verdad está buscando de Dios, quién sigue conectado a la iglesia, al cuerpo de Cristo. También cuando, por ejemplo, se te muere un familiar, hay personas que se apartan, no quieren nada con nadie, ni con la familia. Entonces tú ves el fruto, tú ves que la persona en realidad no es madura, que necesita depositar toda su confianza en Dios y que necesita paciencia. Y paciencia también a veces cuando Dios no nos contesta lo que nosotros le estamos pidiendo. Porque hay gente que cuando dice, no, Dios no me escucha, Dios no me oye, ya no quiero nada con Dios. Eso no es tener paciencia, tampoco es tener fe. Entonces, ¿en dónde está nuestra madurez? Tenemos que ser cristianos no solamente de palabra, sino cristianos de hecho también. Así es. Tenemos 2 puntos, ¿verdad? Más adelantito con respecto a qué estrategias desarrollar, ¿verdad? Cuando no vas a, o sea, porque hay gente que dice, entonces tengo que aguantar, ¿no? Entonces tengo que estar de esclavo, que me estén dando palo y me estén tratando mal. No va a ser así, sino que la misma sabiduría de Dios te va a enseñar qué hacer. Pero antes de ir ahí quiero mostrarte esto. Jesús dice, yo soy la vid verdadera, ¿no? Él es el tronco, se puede decir. Y mi Padre es el labrador, ¿no? O sea, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado fuera. Ese es el problema de no dar fruto, que el Señor está esperando que demos fruto. Entonces, estamos pegados a Cristo, somos una rama pegada al tronco, ¿no? Dice, yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado fuera. O sea, es importante que los cristianos demos fruto, ¿no? Que nos apuremos a dar fruto, ¿verdad? A desarrollar el carácter de Cristo. Y esto tiene que ver con que si el Padre ve, por ejemplo, cuando hay una viña, ¿no? Regularmente los pámpanos están abajo, ¿verdad? Cuando la viña comienza. Pero si el Señor ve que la viña o cierta rama ya dio fruto, entonces lo que hace es que lo limpia, como Jesús dice, ¿verdad? Lo limpia y entonces ya le da su lugar en la viña, en el viñedo, ya lo pone arriba para que se siga enredando, ¿no? En lo que es en sí no sé cómo le dicen a eso en las plantaciones, ¿no? Que yo sé que en mi país se llama tapesco, ¿no? No sé cómo se llamará en otro lado, pero bueno, la cosa es que si el labrador ve que tú ya diste fruto, entonces te quita las hojas secas y te pone en alto, ¿verdad? Para que Dios nos ponga en alto, hermanos, tenemos que dar fruto, ¿verdad? Y entonces dice, lo limpiará para que dé más fruto, ¿verdad? Ese es el propósito, porque apartados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Y ahí es donde realmente pues tenemos nosotros que, especialmente en esta época que estamos viviendo, tenemos que guardar la calma. Hay muchas actitudes que las personas toman que a veces te dejan sorprendido, ¿no? Y decir, wow, es que fulano es totalmente impredecible, porque un día dice una cosa, otro día dice otra, y como te digo, pues hay una pila de gente que hoy te toman y te aman y después te botan, te pegan una patada y después te encuentran otra vez y tú no sabes cómo reaccionar, pues, porque a la final pues terminan amándote y otra vez te jalan y te abrazan y a los 5 días otra vez te sacan la madre y te maltratan. Es horrible, pues. Entonces esa ambivalencia, ese doble ánimo, ¿no? Que es como una esquizofrenia, por decirlo así, ¿no? O una bipolaridad, que tiene que ver con esos resbalones que se pegan a las personas, ¿no? Los psicólogos, pero se llama esquizofrenia, viene de esquiar, ¿no? O sea, pues que la persona cuando tú sientes se resbaló, ¿no? Y eso por eso se llama esquizofrenia, porque uno no sabe en qué momento cambió, ¿verdad? Y eso está turbando a mucha gente porque no sabemos cómo reaccionar, pues no sabemos cómo lidiar con eso. Y la verdad es que eso es tóxico, eso te quita las fuerzas, te quita la vida, te ofende, te lastima tu corazón. Y el problema es que, ¿verdad? Pero no me tomes a mal, a veces son tratos de Dios. Y Dios lo que quiere es que tú desarrolles una estrategia para no odiar a la gente, para no rechazar a la gente. Al contrario, nosotros estamos para ser luz del mundo y sal de la tierra, pues estar dispuesto a ayudar hasta a tu enemigo, orar por el que te persigue, bendice al que te maldice, ¿no? Eso es lo que dice la Escritura. Si te piden ir 1 milla, dice, ve con él 2, ¿no? Si te pide la capa, dale también la espada. Y eso es correcto, ¿no? O sea, pues
es lo que es ser cristiano, ¿no? Es una vida difícil, pero no imposible, porque se pueden desarrollar estrategias en las cuales uno, ¿verdad?, no tiene que estar precisamente bajo el palo todo el tiempo, ¿sí o no? Así es. Y yo puse algo aquí, dice, nadie tiene que estar sujeto a personas que te hacen mal, sino aprender a ser inmune y fuera del alcance de las personas tóxicas. Porque, inmune y fuera del alcance, ¿no? Escucha bien, inmune y fuera del alcance. O sea, la inmunidad es la paciencia, ¿verdad? No, o sea, lo que Dios nos está pidiendo no es que peleemos, pues, o que discutamos o que nos pongamos a ese nivel, ¿no? Acuérdate que ya cuando tú eres maduro, tú sabes que la persona no es un agresor, sino que es una víctima. Y que la mayoría de las personas no es que sean malas, sino que simplemente son inmaduras. No tienen ese nivel que tú deberías tener. Entonces dice, os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo, no contra toda fuerza del enemigo, sino sobre toda fuerza del enemigo, ¿no? Entonces Dios nos ayuda a desarrollar la actitud correcta, ¿no? Y la paciencia es la que utiliza Dios en nosotros para hacernos inmunes a estas personas. Y eso es algo clave, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. También, por último, quiero dejarte con esto. Estudia a tu enemigo, mi querido hermano. Ponte a pensar bien en qué esa persona está qué es lo que está padeciendo. Desarrolla la estrategia y aprende a mantenerte fuera del alcance para no ser afectado. Y eso es algo muy importante, porque nosotros como somos cristianos siempre nos ponemos, hay que aguantar, hay que aguantar. Hay que ser manso, pero no menso. ¿Verdad? Así es. Y es importante, ¿no?, que nosotros nos quitemos del alcance, pues no, o sea, Dios no nos obliga, y eso tiene que ver con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Sin perder los estribos, sin perder la calma, simplemente desarrollando estrategia, ¿verdad? Y no sé si lo puedes leer otra vez porque me gustó mucho eso. Lo último, estudia a tu enemigo, desarrolla la estrategia y aprende a mantenerte fuera del alcance para no ser afectado. Tienes que tener paciencia, pero también no ponerte expuesto siempre a que te estén humillando, a que te estén maltratando, a esas personas tóxicas que un día te quieren, otro día te odian, otro día te voltean la cara. Eso es algo muy difícil, pero si nosotros somos maduros espiritualmente, sabemos discernir los espíritus, y recuérdate, esa sabiduría solamente viene de Dios, no va a venir de nosotros. A nosotros en el ministerio nos pasa mucho, porque cuando tú hablas siempre dices tantas cosas, ¿no? O sea, estamos expuestos porque cualquier palabra puede significar algo, ¿no? Pero hay algo que es verdaderamente cierto, y nosotros lo hemos experimentado tantos años de trabajar con las personas, y es que hay veces que hay personas que tienen un espíritu de confusión, ¿verdad? Entonces cuando tú dices algo, todo lo tuerce, lo tergiversa, ¿no? Y es una situación mental, pues, y se lo atribuyen a ellos, ¿no? Dijo esto por mí, ¿verdad? Y entonces de pronto hay una hipersensibilidad, ¿verdad?, en la persona. Es por situaciones, traumas, ¿verdad?, de la niñez, inseguridades, ¿verdad? Entonces la gente crea un tipo de neurosis y psicosis, y casi como, no sé, como que si las personas estuvieran detrás de ellos para hacerles daño o para ofenderles o decirles algo, ¿verdad? Entonces eso es terrible, porque cómo tú lidias con una persona que te tergiversa lo que tú dices, ¿verdad? Te va a volver loco también a ti, porque tú vas a estar jurando y recontrajurando que no tuviste esa intención, pero la persona no te lo va a ver, no te lo va a aceptar, porque está ciega, ¿no? La persona está cegada. Y te lo digo porque estamos viviendo una época donde la enfermedad mental es cada vez mayor, ¿no? Y que literalmente, pues, para no decir y no ponernos demasiado fanáticos, pero sí te digo, existen los demonios. El diablo vino a mentir, a matar y a destruir, y lo que el diablo quiere es confundir, destruir hogares, destruir amistades, destruir iglesias, ¿no? Destruir familias. Y muchas veces encontramos, pues, que el Señor dice un versículo, como por ejemplo dice: yo no vine a traer paz a la tierra, sino vine a traer contienda. Dice, vine a traer espada, ¿verdad? Vine a traer contienda al hijo contra su padre, a la nuera contra la suegra, ¿verdad? Dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa, imagínate tú. ¿Y por qué es? Porque algunos van a crecer espiritualmente y otros no.
Pero los que vamos a crecer espiritualmente tenemos que entender el tiempo que estamos viviendo, tenemos que discernir, ¿verdad?, en qué espíritu las personas se mueven y una vez más desarrollar estrategia, ¿verdad?, para poder mantenerte fuera del alcance de esta toxicidad, se puede decir, ¿no?, de estas toxinas que básicamente, aparte de los tratos de Dios con nosotros, pues, ¿verdad?, que ya con solo decir eso, ya sabemos que Dios pues nos está pidiendo que tengamos paciencia, que desarrollemos una forma de operar y de vivir donde nuestro corazón no esté lleno de amargura, ¿verdad?, donde nuestro corazón no esté lleno de odio, de falta de perdón, sino que nosotros nos demos cuenta que el enemigo, ¿verdad?, como león rugiente anda buscando a quien devorar, y que el Señor nos dé la sabiduría, porque dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice. Pero cuando pida, no sea bipolar, sino que pida con fe, no dudando nada, ¿verdad?, creyendo que Dios le va a dar a usted la salida de esa situación en la que está viviendo, ¿verdad? O esa situación en la que a lo mejor usted ha caído y usted sabe que Dios le está hablando a usted. Miren, hermanos, la liberación tiene un solo paso, y es que uno tiene que aceptar que uno tiene un problema. Si usted no acepta que usted está adicto al alcohol, usted no va a poder ser libre del alcohol. Usted mismo tiene que aceptar que usted, por ejemplo, le gusta acumular cosas, por ejemplo, no, usted tiene que aceptar y usted mismo tiene que tirar esas cosas. Si alguien viene y se las tira, igual usted no se va a curar. Es usted el que tiene que tomar esa decisión. Soy yo el que tengo que aceptar que tengo estas iniquidades trabajando todavía, ¿verdad? El diablo está utilizando mis iniquidades, como expliqué al principio, para sacarme del camino, ¿no? Dice la Biblia, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado, ¿no? Haced sendas derechas para vuestros pies, ¿no? Y lo dice el Señor, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad?, que brotando alguna raíz de amargura, ¿verdad?, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, vivamos una vida de corazón limpio. Si nosotros sabemos que somos arrogantes, que somos soberbios, que nosotros nos creemos más que todos los demás, hermano, mire que con la oración eso se nos quita. Dice que hay que presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el apóstol, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, ¿verdad? A todos nos ha sido dada la fe, a todos nos ha sido dada la palabra, todos podemos hacer cambios para nuestro beneficio, ¿verdad? Y si pues nosotros estamos caminando bien, pero tenemos guerra con situaciones o personas, pues desarrollemos la estrategia, desarrollemos, ¿verdad?, la sabiduría para poder seguir siendo de bendición, pero al mismo tiempo no dejar que nos alcance la maldad, ¿verdad? Porque si no, entonces vamos a ser contaminados y Dios no quiere eso en la vida de los creyentes. Y podemos ser parte del problema en vez de ser una bendición para todos aquellos que nos rodean. Tenemos que procurar la paz, tenemos que procurar la unidad, pero este versículo es clave en nuestra vida. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y quiero decirte que tenemos que tener una mente, una meta, el pensar en la palabra de Dios, el orar. Si verdaderamente somos cristianos, no tenemos que pensar pensar en lo que nosotros queremos pensar, sino pensar en las cosas buenas, en las que le agradan a Dios, y tener el fruto del Espíritu, que son paz, paciencia, benignidad, amor. Mira, la persona, el cristiano que tiene los frutos del Espíritu, tiene una madurez espiritual. No es alguien que lo lleva al viento aquí para allá, sino es como una roca que permanece para siempre. ¿Y sabes quién es la roca? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Y cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron ríos, vinieron vientos y dieron con ímpetu, ¿no? Porque a veces es difícil, pero no cayó porque estaba fundado sobre la roca.
Yo te digo, honestamente, estamos viviendo un tiempo en que las personas están bajo medicamentos, ¿verdad? Esos medicamentos tienen efectos secundarios que hacen que las personas actúen de una manera impredecible y no sé, no solamente las medicinas, sino adicciones, enojos, traumas, cosas que han pasado a las personas que realmente pues el enemigo les ha hecho un daño grande y nosotros tenemos que en un tiempo como este tratar de caminar, ¿verdad?, con el Señor, lejos de que nos afecten todas las cosas que estamos viendo y viviendo, hermanos. Oremos en esta noche y que ojalá que el Señor pues te haya dado una palabra que tú puedas trabajarlo en tu interior y ser honesto o honesta con el Señor, ¿verdad? Siento en mi corazón que a veces estamos aferrados a un montón de cosas y solamente son idolatrías, ¿verdad? Aquí lo único verdadero es el Señor, hermano. Lo único verdadero es Jesús. Y peguémonos a Él porque Él es la respuesta para todas nuestras necesidades. Amén. Así es. Y si tú nos estás viendo por primera vez, me alegro que estés ahí. Dios te ha hablado, Dios te ha ministrado y Dios te va a ayudar igual que a nosotros a seguir creciendo cada día y que las pruebas no sean algo que nos abatan, que entristezcan nuestro corazón, sino que al contrario, que nos hagan crecer y madurar. Así es. Así es. Una de las cosas es que cuando damos fruto, Dios nos defiende. Quizá tú puedes ir y tratar de resolver ese chisme que dijeron de ti y entre más los quieres resolver en tu fuerza, más lo enredas todavía. Pero el Señor te defiende, porque tarde o temprano todo lo que está oculto sale a la luz. Y el Señor a la final siempre te cuida, porque dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Amén, estamos en el reino de Dios. Dios es nuestro rey, nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿no? Y nuestro pronto auxilio en la tribulación. Padre, te oramos y te pedimos que en este momento sanes corazones. Señor, libértanos, Padre Santo, cuando sentimos esos deseos, Señor, que no son parte de nuestra vida cristiana, Señor. Hoy suprimimos y crucificamos la carne, Padre, con sus pasiones y deseos. Renunciamos, Señor, a todo chisme, a toda contienda, Señor, a toda envidia, a todo celo, Señor, cuando sentimos esas cosas repugnantes, Señor, adentro de nosotros, Padre, porque lidiamos todavía con un cuerpo de muerte, Padre, te pedimos que tú, Señor, nos hagas morir lo terrenal en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos por la audiencia, por los que ven. Transforma nuestros corazones para que podamos ser de bendición, Padre. Queremos hacer tu voluntad y se nos opone muchas veces el enemigo, pero declaramos que está vencido y que no tiene poder en nosotros, Padre. Y declaramos como tú dijiste, nos vamos, Señor, en victoria porque el enemigo nada tiene en nosotros. Usted que está allí, que nunca le dio el corazón a Jesús, usted no tiene la protección del Señor porque el Señor no vive adentro de usted. Usted tiene alarma en su casa, tiene seguro de vida, seguro médico, seguro del carro, pero no tiene seguro a Cristo. Le digo en este momento que Jesús es la respuesta para esos vacíos que usted tiene en su corazón. Es más, el Señor sana los traumas de la niñez, el Señor sana su corazón, el Señor le liberta de toda cautividad en que usted ha estado. Pero usted tiene que entender que no es la gente, sino es usted el que necesita entregarle todo al Señor. Entrégueselo y yo le garantizo a usted que usted no se va a arrepentir. Dígale, Señor Jesús, en esta noche yo te acepto en mi corazón, Padre. Me arrepiento de mis pecados, Señor. Quita todo lo que no te agrada de mí, Padre. Arranca todo eso de mí. Y te pido, Padre, en este momento que me perdones. Yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal y te doy gracias, Señor Jesús, en esta noche. Amén y amén.